cuando estaba postulando a Ulpic era que si era correcto tomar un día martes. Que a vos me preguntó si es que estaba bien tomar un martes, sobre mis hobbies, cómo me veo de aquí en 5 años, la principal lección que me enseñó mi mami, mi papi. Pero yo me acuerdo que cuando llegué y me dijeron cuál es tu libro favorito, yo que como Te relajas. de noveles y más fue como que una conversación súper chill. Recuerdo que la primera pregunta que me hicieron cuando estaba postulando a Ulpic era que si era correcto tomar un día martes. ¿Te quedas a pregunta? Sí, y la verdad que te quedas desconcentrado, descolocado, pero vos qué respondes ahí. Yo respondí que sí, siempre y cuando no descuiden las tareas importantes que tienes en el día. Todavía no tenía mucho la noción de cómo se maneja en Mulpic, entonces como tú dices, para mí fue como, what the fuck, ¿por qué haces este tipo de preguntas? Es una empresa súper formal, grande, y sí me quedé como tú dices, desconcertada. Pero creo que esto nos da para hablar sobre cómo son y cómo deberían ser también los nuevos procesos de contratación actual. En Ulpic nos manejamos muy distinto y muy diferente con los procesos actuales, con los procesos de contratación actuales a personal. Si alguna vez has postulado, sabes a qué me refiero y es algo muy novedoso. A mí también, amiga, me acuerdo que cuando me entrevistó el Nico para venir acá a Ulpi, igual que a vos, me preguntó si es que estaba bien tomar un martes, sobre mis hobbies, cómo me veo de aquí en 5 años, la principal lección que me enseñó mi mami, mi papi. Hubo una escena un poco cómica, tipo el lobo de Wall Street, que estábamos en una cafetería y me dijo, véndeme este azúcar. Entonces fue algo súper curioso porque uno normalmente en la U le enseñan a armar su CV, a llegar así formalito, bien presentado y total te entrevistan aquí y es como que te quedas loco, o sea, ¿a qué vine? Pero de ahí te vas dando cuenta, ya obviamente cuando estamos en Ulpic, cuando a nosotros también les toca dirigir ese tipo de contrataciones, que lo que más valora este tipo de empresas ahora es las habilidades blandas. Aquí hay algo que me acuerdo mucho que cuando entré a Ulpic me dijeron que era la filosofía del cubo de naranja, que es que se basen en encontrar personas proactivas, que tienes el ejemplo de la persona que le mandan a comprar naranjas y dice, oye, ¿qué? Oye, ¿sabes qué? No había. Y se quedaron sin jugo de naranja en la casa. Mientras que le mandan a la otra persona a comprar naranjas, no había, fue a otro mercado, todo un supermercado, y por ahí encontró jugo de naranja en botella y Entonces, lo que pedís esta reflexión es que seas proactivo y que no hagas solo lo que te piden, sino que busques resolver el problema. Entonces, aquí la principal lección a que queremos llegar contándoles cómo fue nuestra experiencia en el proceso de contratación en Ulpic. Yo tenía una profesora en talento humano que decía, si es que es muy bueno en habilidades blandas y más o menos en habilidades técnicas duras, hay que contratarle fijo. Sin embargo, si es que es muy bueno en habilidades duras y tiene muy malas habilidades blandas, ojo con ese candidato. ¿Por qué mi profesora decía esto? Ella tenía la teoría de que es mucho más fácil que enseñar a una persona habilidades duras, ciencias exactas, ciencias que 1 más 1 es 2, donde no te puedes confundir, que enseñar la de comunicación efectiva, liderazgo, trabajo en equipo. Entonces aquí la primera lección es, si es que ustedes tienen un candidato, a priori le vean que no sabe mucho, no que no sabe mucho, si no maneja de una forma tan experta el cargo al que quieren que vaya, pero en habilidades blandas se desenvuelve súper bien y ven que es súper pasivo, hay que ficharle de una y en capacitación se arregla eso. Sí, tienes mucha razón. Justo iba a aportar a tu idea diciendo que al menos en Multic actualmente se valora mucho más que la persona sea proactiva y tenga iniciativa. Casi en las entrevistas que se hacen mayormente virtuales, ni siquiera te van a preguntar si te graduaste de la U o tus notas en la U o si tienes algún certificado académico, de rendimiento académico. No te van a preguntar eso porque efectivamente, como tú dices, si hay habilidades blandas, va a ser mucho más fácil enseñar las habilidades técnicas. Entonces, también otra herramienta y más que nada un DIC si tú te encuentras en este proceso de contratación, porque bueno, este capítulo está más enfocado en si tú estás contratando, más a que si tú vas a ir a una entrevista, porque lo que queremos es comunicar cómo son las nuevas y cómo deberían ser también las nuevas tendencias de contratación para, en serio, conseguir gente que se adecue a su equipo y a lo que tú estás buscando en tu empresa. Entonces, uno de los tips que también sirve mucho en Ulpic es iniciar con una pregunta súper sutil. Una pregunta tal vez que no tenga nada que ver con el puesto de trabajo, con la empresa o la actividad a desempeñar, porque, por ejemplo, generalmente siempre la persona que va a llegar a la entrevista va a ser alguien que esté un poco nerviosa, que tal vez esté un poco cohibida, sin saber qué responder. Pero yo me acuerdo que cuando llegué y me dijeron, ¿cuál es tu libro favorito? Yo que como Te relajas. de noveles y más fue como que una conversación súper chill y súper abierta en la que más bien creo que pude ser quien yo era y literal al momento de que me estaban entrevistando vieron a la persona humana también que había detrás.
Entonces, ese es uno de los tips. Y también otra de las cosas que funciona mucho en caso de contratación y también a jóvenes, creo que, y bueno, puedes aplicarlo a cualquier edad, en realidad creo que es un cambio que deberían hacer muchas empresas al momento de contratar, pero es hacer preguntas. Preguntar por el hobby, preguntar que, como tú decías, cómo te ves de aquí a 5 años, a 10 años. Si tuvieras un problema A, ¿cuál sería tu solución para tener un problema B o para solucionar un problema B? Entonces, esto va a hacer que tú puedas entender la capacidad de decisión y de proactividad que tiene la persona a la que estás entrevistando. Entonces, este es un tip súper ganador. Hagan preguntas fuera de lo común, preguntas, obviamente deben ser medio preguntas estratégicas. Por ejemplo, si tuvieras que solucionar algo, no le haces tan técnico el problema, sino algo súper pequeño para ver cómo lo vas solucionando y cuáles son las estrategias también que tiene el entrevistado al momento de contestar. Claro, y aterrizando un poquito lo que tú dices, Claudio, yo me acuerdo que igual esta profesora de la que estoy hablando daba el mismo tip de empezar con una pregunta de, oye, ¿cómo te fue tu fin de semana? ¿Qué tal el clima? ¿Cómo llegaste hasta acá? Esto con el fin de que la persona va que la guardia no hubo más sentido, sino de que uno cuando va a una entrevista siempre va como que a la defensiva, a lo mejor va muy tenso a querer lucirse, pero el rato que te hacen ese tipo de preguntas y como tú dices, te sentiste en una conversación normal con un amigo, al entrevistado le permite ser él mismo y al entrevistador ver cómo es realmente el candidato. Exacto. Y otra cosa que tú dijiste sobre, por ejemplo, preguntar los hobbies, esto también lo decía mi profesora, de cómo mediante estas preguntas vos puedes averiguar lo que en realidad quieres saber de la persona. Y también lo que es bueno haciendo, porque a veces aplican para un cierto puesto de trabajo que tiene alguna habilidad, pero resulta que en la entrevista tiene 5 habilidades más que pueden servir para comprar. Claro. Por ejemplo, lo que mi profesora decía es, si es que le preguntas a alguien si le gusta autoeducarse y seguir investigando sobre el tema, ¿qué te va a decir? Sí, ni claros, me gusta autoeducar. Pero si es que le preguntas a 5 candidatos, ¿cuál es tu hobby? Y de esos 5, 2 te dicen que les gusta leer, entonces ya sabes que esa persona es mucho más propensa a autoeducarse. Entonces también el tip, si bien estamos como que preguntando cositas más personales o qué le gusta, siempre se debe tener un trasfondo de para qué pregunto eso, cuál es la verdadera información que quiero sacar de esa pregunta. Antes de seguir con las herramientas, lo mías, si te parece, les daba la cuña publicitaria a Ulpic, nuestro servicio de registro de marcas, en donde es 100% en línea y en 5 minutos les dan todos sus datos y nosotros nos encargamos de proteger sus marcas por 10 años. Sí, bueno, continuando, igual lo que tú decías de los hobbies, es súper importante, me acuerdo porque, bueno, yo soy casi abogada, entonces estaba aplicando a Ulpic al menos por el puesto de asistente legal de tiempo. Y recuerdo que también me habían preguntado si tengo algún hobby, si soy buena en algo, y yo dije, sí, a mí me encanta mucho como que la creatividad y diseñar, y soy buena como que usando Canva, y me gusta el contenido y las redes y todo. Y me acuerdo que un tiempo que en Mulpic yo estaba a cargo de la creación de contenido y era mucho porque tomaban en cuenta este detalle que yo había dicho en mi entrevista, entonces sirve mucho y más bien si en cambio tú lo estás haciendo y eres alguien que quiere postular a algún lado, nunca te cohibas de decir todas tus habilidades porque no sabes cuándo sí van a necesitar las que generalmente decían. Claro, y con esas preguntas, por ejemplo, supongamos que estaba Claudio y estaba de candidatos. Si es que a lo mejor tenía las líneas y después es que lo que candidato volvís a perfil, pero vos dijiste, no, a mí sí, me gusta hacer contenido. Era como que, oye, si en algún punto necesitamos que Clau salga en cámara, ella va a ser mucho más propensa a que lo haga por gusto que la otra persona. Entonces, llamémosla Clau. Y la última herramienta que a mí me gustaría darles de aquí es estar muy atento a cómo se expresa el candidato en la entrevista. Cómo habla, cómo responde, si es que se explaya en sus respuestas, porque esto denota mucho una comunicación efectiva, que le gusta hablar, que es mucho más propenso a trabajar con otras personas y demás cosas. Sí, y yo también quisiera dar una herramienta más que aparte de herramientas al momento ya de la entrevista, creo que también es muy importante la previa a, o sea, cómo haces el filtro para que esa persona llegue a estar en una entrevista, porque claramente no vas a poder entrevistar a 15, 20 personas. Y ya hemos hablado en otros episodios del DISC, del Enneagrama, y creo que si aplican estos test previamente a una encuesta, a una entrevista, van a poder filtrar de mejor manera a quienes hacen entrevista y así ya tener como un nicho y al menos ciertas cosas en común a las personas que están entrevistadas. Por ejemplo, en Ulpic nos manejamos que siempre que necesitamos un nuevo puesto, un nuevo cargo, se lanza un formulario abierto para que cualquier persona va a postular.
se lo difundes por redes sociales, por grupos de WhatsApp, por mensajes, etcétera, te difunde el Google Forms. Y ahí colocamos que hagan el test del DISC. Entonces ahí ya podemos filtrar como, a ver, si necesitamos un cargo para una persona que sea súper analítica, que sea datos, 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 nos va a servir full el color azul si sale en el DISC. Para los que saben y ya han visto ese episodio saben de lo que estoy hablando, y si no saben pues vayan a ver lo que es súper interesante. Es una herramienta top. Entonces es otra herramienta que les puedo dejar, el filtro que hacen previamente una encuesta, una entrevista. Es súper importante y al momento de la entrevista ya vas a saber más o menos las habilidades que tiene la persona a quien lo haces. Entonces muy importante la previa antes de la entrevista, así que haga. Claro, y te ahorra full camello al final del día. Amigos, esos serían todos los tips que tenemos para darles. La verdad, les sugerimos que pongan mucho en práctica. Nosotros de Gulpic los usamos todos y hemos tenido grandes resultados y se ve reflejado en nuestro gran equipo humano. Así que nos vemos en la siguiente semana en un nuevo capítulo. Chao. Chao.